Deseo compartir una historia que me ha atormentado durante mucho tiempo. Una historia de misterios, anhelos y una búsqueda incansable de emociones que me llevaron a cuestionar todo lo que creía saber acerca del amor y la lealtad. Yo, una mujer casada con un hombre que ha sido mi compañero durante décadas, me encontré atrapada en medio de deseos y fantasías prohibidas. Mi esposo, que en algún momento fue el amor de mi vida, y yo caímos en una monotonía que parecía no tener fin. Los días transcurrían uno tras otro sin una pizca de pasión o emoción. Nuestros hijos crecieron y se marcharon, dejándonos solos en una casa repleta de recuerdos. La chispa que en su día nos unió parecía haberse extinguido por completo. Fue entonces cuando conocí a alguien, una persona que iba a transformar mi vida de una manera inimaginable. Su nombre era Alejandro, un joven con una energía y vitalidad que me resultaban irresistiblemente atractivas. Nuestro encuentro fue casual, pero desde el primer momento en que nos miramos, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Alejandro personificaba todo lo que mi esposo ya no podía ser: apasionado, repleto de sueños y con un ardiente deseo de vivir cada momento al máximo. En sus ojos, reconocí al joven que había perdido en algún punto de mi camino, y dentro de mí surgió una pregunta que se convirtió en una obsesión. ¿Podría encontrar la felicidad y la pasión en los brazos de alguien mucho más joven que yo? Esta interrogante me acosaba mientras realizaba mis actividades cotidianas. Preparaba el desayuno, lavaba la ropa y simulaba una sonrisa en las reuniones familiares. Pero durante la noche, cuando mi esposo caía en un sueño profundo y tranquilo, yo permanecía despierta, dándole vueltas a la idea de ese joven en mis pensamientos. Fue en esos momentos de oscuridad, cuando todos dormían y el silencio reinaba, que empecé a explorar mis deseos más profundos y oscuros. Mis pensamientos con Alejandro se tornaron más intensos, más provocativos, y sentí cómo algo en mi interior cobraba vida. No pude evitar preguntarme si valía la pena arriesgarlo todo por una aventura con alguien tan joven y apasionado. Hasta entonces, mi vida, la vida matrimonial, se había transformado en una monotonía tediosa. Los días se sucedían como copias en blanco y negro, y mi esposo y yo nos habíamos convertido en dos extraños compartiendo el mismo hogar. Mi esposo, un hombre que en el pasado me había hecho perder la cabeza de amor, se había sumergido por completo en su trabajo y sus pasatiempos, dejándome en un segundo plano. La pasión, la emoción y la conexión que solíamos tener habían desaparecido, dejando un vacío que se tornaba cada vez más profundo. Mi rutina diaria se limitaba a las labores del hogar, el cuidado de nuestros nietos y el esfuerzo por mantener una sonrisa en todo momento. Sin embargo, durante las noches, cuando el silencio de la casa lo envolvía todo, me encontraba sola en la cama, con mis pensamientos como única compañía. Fue en esos momentos de soledad que mi mente comenzó a divagar en dirección a Alejandro, el joven de 20 años que había llegado a vivir justo al lado de nuestra casa, un nuevo vecino que de alguna manera se había convertido en la puerta hacia un mundo desconocido de emociones. El día en que lo vi por primera vez, parecía como si el universo conspirara para unirnos. Estaba afuera, arreglando su motocicleta. El sol brillaba y la brisa primaveral hacía que su cabello castaño ondeara ligeramente con el viento. Vestía una camiseta desgastada y unos jeans ajustados que resaltaban su figura atlética. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí una oleada de deseo recorrer todo mi cuerpo. Era un joven lleno de vida y con un atractivo singular que despertaba mis deseos. Con el tiempo, nuestras miradas casuales se transformaron en conversaciones y pronto me encontré compartiendo mis pensamientos y deseos más íntimos con él. No sé si fue su juventud, su espíritu aventurero o la forma en que Alejandro me miraba, dejaba en claro una atracción indiscutible. Sus palabras tenían el poder de llevarme a un mundo en el que todo era posible, donde no existían límites ni restricciones. La idea de involucrarme en una relación secreta comenzó a tomar forma en mi mente, y con ella surgieron las dudas.
¿Estaba dispuesta a traicionar a mi esposo después de todos estos años? ¿Qué consecuencias tendría para mi familia y para mí? Sin embargo, la perspectiva de una aventura con Alejandro se volvía cada vez más tentadora. Era como si estuviera observando a través de una ventana un mundo lleno de emoción, pasión y juventud, mientras mi vida se volvía más monótona con cada día que pasaba. La duda se cernía sobre mí, y las preguntas en mi cabeza se convirtieron en un recordatorio constante de lo que debía decidir. Sabía que tenía que tomar una elección, pero no estaba segura de cuál sería. ¿Dejaría atrás mi tranquila y aburrida vida matrimonial en busca del deseo y la pasión que Alejandro me ofrecía? La falta de intimidad en mi matrimonio se había convertido en un problema. No éramos una pareja casada en el sentido pleno de la palabra. Éramos más bien compañeros de cuarto que compartíamos las mismas responsabilidades y facturas. Habíamos perdido la conexión que una vez nos unió, y la llama que alguna vez ardió con pasión se había extinguido por completo. Fue doloroso enfrentar la realidad de que, a los 50 años, me sentía más sola e insatisfecha que nunca. Las noches se volvieron largas y silenciosas, y mi cama parecía fría y vacía. Había llegado a un punto en el que ni siquiera intentábamos buscar la cercanía el uno al otro. Simplemente nos evitábamos mutuamente. La soledad y la falta de atención me llevó a sumergirme en fantasías y a buscar una vía de escape a través de mis pensamientos. Comencé a imaginar situaciones que antes habrían sido impensables. El nuevo vecino, Alejandro, ocupaba un lugar central en mis fantasías. Era un joven de 20 años con una vitalidad que encontraba extraordinariamente atractiva, y su presencia avivó lo que había estado apagado durante demasiado tiempo. Su mirada, su sonrisa y la manera en que se movía con esa confianza juvenil me hicieron sentir como una mujer nuevamente. Era como si fuera el elixir mágico que había estado buscando para reavivar mi deseo y mi pasión. Cada vez que nos cruzábamos o compartíamos una conversación casual, sentía como si su mirada me desnudara, como si supiera exactamente lo que pasaba por mi mente. La atracción que había estado burbujeando dentro de mí se hizo más intensa con cada encuentro. Nuestras conversaciones se volvieron más atrevidas y provocativas. Compartíamos secretos, nuestra intimidad y la química entre nosotros habían despertado. En sus palabras encontré la promesa de un mundo lleno de emoción, aventura y pasión. Con él, me sentí viva de nuevo. Y no pude evitar pensar en lo que podría suceder si me aventuraba más allá de las fantasías y las palabras. Sin embargo, la decisión de cruzar la línea de la infidelidad no fue algo que tomé a la ligera. Me asaltaron las dudas y la culpa. Sabía que si decidía dar ese paso, cambiaría todo en mi vida y en la de mi esposo. Las preguntas me atormentaban, especialmente para él. La lucha en mi cabeza se hizo cada vez más intensa y me encontraba en un punto crucial. No se trataba solo de una cuestión de deseo, sino de una situación en la que debía decidir si seguiría viviendo en la monotonía y la insatisfacción o si arriesgaría todo en busca de la pasión y la excitación que creía merecer. Finalmente, tomé la decisión. Había llegado el momento de cruzar esa línea y emprender un viaje que cambiaría mi vida. Por completo, en el fondo, sabía que había tomado la decisión de traicionar a mi esposo, pero la promesa de aventura y pasión era demasiado tentadora para resistirme. Nuestros encuentros secretos comenzaban en silencio, en las tardes en que mi esposo estaba fuera, ocupado con su rutina diaria. Fue entonces cuando Alejandro y yo empezamos a compartir momentos que eran exclusivamente nuestros. Me encontraba en un punto crucial. Las conversaciones cargadas de deseo, las miradas furtivas y la emoción de lo desconocido se convirtieron en la norma. Cada encuentro era una combinación de miedo y emoción, como si estuviéramos inmersos en una aventura peligrosa y emocionante. El secreto y el riesgo de ser descubiertos añadían una chispa adicional a nuestra relación. Nuestros encuentros comenzaron de manera inocente, con charlas en el patio o cuando nos cruzábamos al salir. Pero pronto evolucionaron hacia algo mucho más profundo.
compartimos nuestra intimidad, nuestras frustraciones y nuestras fantasías más íntimas. Alejandro parecía entenderme de una manera que mi esposo ya no lo hacía. Sus palabras me envolvieron como un hechizo, y sus caricias verbales encendieron una pasión que había estado sepultada durante demasiado tiempo. Cada día que pasaba, mi anhelo por él se hacía más intenso. La adrenalina de nuestros encuentros secretos me mantenía despierta por las noches, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Me sentía viva de una manera que no había experimentado en años. Había dejado atrás la monotonía de mi matrimonio y me había sumergido de lleno en un mundo de deseo y emociones prohibidas. El primer encuentro con Alejandro fue una experiencia que cambió todo. Hasta entonces, habíamos mantenido nuestras conversaciones informales en el patio y cuando nos cruzábamos, pero era hora de llevar las cosas a otro nivel. Mi esposo estaba fuera de casa por motivos de trabajo y yo estaba sola en nuestra casa, que hacía tiempo que había perdido su brillo. El sol de la tarde pintaba un paisaje cálido y dorado en el cielo, y una suave brisa mecía las cortinas de las ventanas. Me sentí liberada mientras hablaba con Alejandro. Lo invité a pasar, y él aceptó con una sonrisa llena de complicidad. El aire estaba cargado de tensión y deseo, y ambos sabíamos lo que sucedería. Comenzamos con una charla informal, hablando de nuestras vidas, proyectos y relaciones, pero poco a poco la conversación se hizo más profunda e íntima. Alejandro me miró con ojos que ardían de deseo, y no pude evitar sentir una excitación y deseo. Estábamos cruzando una línea de la que no teníamos intención de dar marcha atrás. La tensión en la habitación era muy alta, como una electricidad en el aire que nos rodeaba. Había química entre nosotros, y nuestros cuerpos parecían atraerse como si estuvieran magnetizados. Había una atracción ardiente que no podíamos ignorar, y en ese momento supe que las fantasías que había albergado durante tanto tiempo estaban a punto de materializarse. Fue entonces cuando se acercó a mí. Su mano rozó la mía, y una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. Mis pensamientos prohibidos se volvieron más intensos, y me di cuenta de que ya no podía contenerlos. No éramos simplemente dos personas compartiendo una conversación. Éramos dos amantes potenciales entregándonos a una pasión prohibida. El primer beso fue como una explosión de deseo contenido. Sus labios se encontraron con los míos en un beso apasionado que sentí como si hubiera estado esperándolo toda mi vida. El mundo desapareció a nuestro alrededor, y por un momento éramos solo nosotros dos y la pasión que ardía entre nosotros. Ese día, todo cambió. Las conversaciones casuales y los pensamientos prohibidos se transformaron en encuentros apasionantes y excitantes. Alejandro me hizo sentir como una mujer deseada y viva, y la pasión que compartíamos era como un fuego incontrolable. Sabía que estaba traicionando a mi esposo de la manera más dolorosa, y me preguntaba si podría vivir con eso en mi conciencia. El dilema en el que me encontraba se hacía más profundo con cada encuentro. Era consciente de los riesgos y sabía que en cualquier momento podrían descubrirnos. A medida que avanzaba mi aventura con Alejandro, los riesgos y la tensión aumentaban. Cada encuentro secreto se convertía en una peligrosa danza entre el deseo y el miedo. A pesar de los momentos de culpa que me perseguían, la adrenalina de romper la clandestinidad era como una droga que me hacía sentir viva de nuevo. Mi joven vecino solía volver a casa cada vez que mi esposo se iba a trabajar, y esa rutina, aunque arriesgada, despertaba en mí una emoción que había perdido hacía mucho tiempo. La sensación de que estábamos haciendo algo prohibido y peligroso añadía una capa extra de emoción a nuestros encuentros. Cada visita de Alejandro era como un escape de la monotonía de mi vida matrimonial, un emocionante viaje a un mundo de pasión y deseo. Cuando sucedía, el tiempo se volvía relativo y todo lo demás pasaba a un segundo plano. Dejamos a un lado nuestras inhibiciones y nos entregamos por completo al deseo que sentíamos el uno por el otro. La pasión ardía entre nosotros, y cada encuentro se volvía más apasionado y emocionante que el anterior. La vida matrimonial que una vez conocí se desvanecía,
y me estaba convirtiendo en una mujer sedienta de excitación y pasión. Sin embargo, los riesgos de ser descubiertos siempre estuvieron presentes. Cada llamada inesperada de mi esposo o la sensación de que la puerta se abría mientras Alejandro estaba conmigo era motivo de pánico constante. Las mentiras y las excusas se convirtieron en una parte integral de mi vida y vivía con la amenaza constante de que mi secreto saliera a la luz. A pesar de la emoción de la aventura, aparecieron momentos de culpa. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, que estaba traicionando a la persona con la que había compartido la mayor parte de mi vida. La lucha interna se volvía más feroz con cada encuentro, y me preguntaba si debía poner fin a todo esto y regresar a mi antigua vida, a la seguridad y monotonía de mi matrimonio. Mi dilema me desgarraba. Por un lado, estaba la promesa de pasión y emoción con Alejandro, una sensación de juventud y vitalidad que había perdido. Por otro lado, estaba la culpa y la incertidumbre de lo que estaba haciendo. Cada vez que me miraba con deseo, sentía que el abismo entre mi vida matrimonial y mi aventura se hacía más profundo. Estaba en un punto donde la tensión y los riesgos se volvían aún más intensos. El día en que todo cambió, llegó sin previo aviso. Estábamos en medio de uno de nuestros apasionados encuentros en mi casa, un lugar que se había convertido en refugio de nuestras emociones prohibidas. Besos ardientes y susurros de deseo llenaron la habitación, y la pasión era tan intensa que no notamos el paso, como dicen. Todo lo bueno debe llegar a su fin, y este momento no fue la excepción. Oímos el sonido de las llaves en la puerta, y mi corazón se detuvo de inmediato. Mi esposo había llegado a casa mucho antes de lo esperado. El pánico y la desesperación se apoderaron de mí mientras luchaba por recoger mi ropa y encontrar una explicación a lo que acababa de suceder. Alejandro, que también estaba en alerta, salió corriendo en busca de un lugar donde esconderse. Mi esposo abrió la puerta del dormitorio y nos encontró en el acto. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y furia, y las palabras de enojo salieron de su boca con una intensidad que me hirió hasta lo más profundo. Me reprochó y me interrogó, preguntándome cómo había podido traicionarlo de esa manera. Su voz estaba llena de dolor y desilusión, y me traspasó el alma. Me quedé paralizada, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para explicar lo sucedido. La verdad es que no había excusa. Lo que había hecho era imperdonable, y el hecho de que mi esposo me hubiera pillado en medio de un acto de traición solo empeoró la situación. Estaba enfrentando esa situación que tanto me asustaba, y no podía escapar de ella. Alejandro, que había estado observando la escena desde las sombras, se dio cuenta de que su presencia en mi vida estaba en peligro. Salió corriendo de mi casa, dejándome sola con mi esposo y el caos que se había desatado. La conversación que siguió fue dolorosa y tensa. Mi esposo cuestionó cada detalle de mi aventura y no podía culparlo por ello. Me sentía atrapada y devastada, inmersa en una tormenta de culpa, arrepentimiento y desesperación que amenazaba con arrastrar el día en que mi esposo me descubrió que marcó el principio del fin. Enfrenté las consecuencias de la manera más dolorosa posible. Tras sus enojos y reproches, su reacción fue clara y demoledora. Me pidió que me fuera, que dejara la casa que habíamos compartido durante décadas. No quería volver a verme. Mis lágrimas y disculpas no fueron suficientes para cambiar su decisión. Me encontré en una situación desesperada. No tenía dónde ir. La vergüenza y el arrepentimiento se mezclaron en mi corazón al dejar atrás la vida que había conocido, con lágrimas en los ojos. Tuve que pedir ayuda a mi hermana, la única persona a la que podía recurrir en ese momento. Estar en su casa fue un recordatorio constante de mi fracaso, de las decisiones que me llevaron a este punto. Todas las noches, cuando cerraba los ojos, revivía la escena en la que mi marido me encontró con Alejandro. La vergüenza y la humillación pesaban sobre mis hombros, y sabía que no podía borrar el pasado ni cambiar lo que había hecho. Lamenté profundamente lo que hice. Sabía que había lastimado a las personas que más me importaban, traicionado la confianza de mi esposo y destrozado mi relación con mi hermana.
Mi aventura con Alejandro, llena de pasión y emoción, se había convertido en una pesadilla de consecuencias. Mis pensamientos oscilaban entre el deseo de volver atrás y corregir mis errores y la dura realidad de que no había vuelta atrás. La vida que una vez conocí se había desmoronado y no sabía cómo reconstruirla. La lección era clara. Las acciones tenían consecuencias y mis decisiones me habían cobrado un precio devastador. Este no es un final feliz. No hay giros inesperados ni soluciones mágicas. Solo es un recordatorio de que nuestras acciones pueden afectar profundamente nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. La pasión y el deseo pueden nublar nuestro juicio, pero también pueden llevarnos por un camino de destrucción si no tenemos cuidado. Mi historia es un recordatorio de que el arrepentimiento, aunque sincero, no siempre puede reparar el daño que hemos causado. A veces, nuestras acciones dejan cicatrices que duran toda la vida y no podemos escapar de las consecuencias. Así concluye mi historia, una historia de pasión, peligro y traición. Una historia que espero sirva de advertencia a quienes se dejan llevar por sus deseos sin considerar las consecuencias. En mi canal, compartiré las lecciones que he aprendido a lo largo de mi vida, las cuales no siempre fueron fáciles de asimilar. Mi objetivo principal es que otros puedan aprender de mis experiencias y evitar cometer los mismos errores que yo cometí en el pasado. Deseo que este canal sea una fuente de inspiración y reflexión sobre la importancia de tomar decisiones con prudencia y considerar detenidamente las posibles consecuencias antes de actuar. La vida es frágil y, en un abrir y cerrar de ojos, nuestras acciones pueden moldearla de maneras inesperadas. Únete a mí en este viaje de aprendizaje y crecimiento.